Pongo Bueno, muchas gracias por estar aquí. Entonces les cuento el, el caso que más me llamó la atención. Miren, yo me encontraba viviendo en una ecoaldea en el sur de Chile y no sé cómo una mujer se consiguió mi número de celular. Estamos hablando de una mujer de México. Yo fui a México, pero fui al año siguiente. Yo en esa fecha, en el 2020, todavía no viajaba a México. Entonces, no sé cómo, pero una mujer se consiguió mi celular personal y me llamó desde México, me llamó a Chile y eran como, ponte, era muy tarde, no sé, sería medianoche, quizás 1 de la mañana, por ahí, hora de Chile. Y esta mujer me llama muy afligida, contándome que su hijo era enfermero, que estaba trabajando en el hospital, que le estaba tocando auxiliar a todas estas personas que llegaban al hospital y que ella estaba totalmente desesperada porque no quería que su hijo falleciera. Su hijo, al parecer, se había contagiado, estaba en la casa, se sentía muy mal, volaba en fiebre y ella estaba muy asustada. Entonces, yo le dije, ok, yo le voy a hacer terapia a distancia ahora y mañana al amanecer de México, por favor, repórteme si se modificó o no la fiebre, ese iba a ser el indicador que más nos iba a revelar si acaso la terapia le estaba ayudando o no, si logramos que la fiebre cediera un poco porque estaba con una fiebre muy alta. Eh, entonces yo le hice la terapia a distancia y luego a la mañana siguiente hablamos y ya no tenía fiebre, ni siquiera que le bajó un poquito, sino que ya no tenía fiebre. Eh, y me tocó así como ese varios casos, atendí varios casos de personas que tuvieron COVID y gracias a la terapia del biomagnetismo se fueron todos los síntomas y finalmente restablecieron su normalidad. Incluso eh, eh, al año siguiente, 2021, cuando yo me había ido a México, ahí me tocó al revés, me tocó una persona de Chile, una amiga de Chile, del sur de Chile, de Concepción, me llama muy afligida diciéndome que su ex marido estaba en el hospital y que sus hijos estaban sufriendo porque pensaban o sea, los médicos les habían dicho que podía fallecer porque estaban en un estado muy crítico, totalmente intubado, en fin, con un coma inducido, estaba en un estado realmente muy complejo y que la llamada que me hacía era así como desesperada, bueno, haz lo que puedas, me dijo. Entonces yo le expliqué que, por supuesto, en un cuerpo que está deteriorado, a veces no podemos hacer mucho, pero que iba a intentarlo. Y entonces me puse a hacerle sesiones a distancia, seguidas, en vez de una vez por semana, como se hace con una persona que está en un estado normal. Yo a esta persona le hacía día por medio, le hacía biomagnetismo a distancia. Y ocurrió algo bien increíble, porque de a poco se empezó a restablecer, empezó a respirar, lo sacaron del coma inducido, después le sacaron la intubación que tenía, se quedó un tiempo más en el hospital porque su cuerpo estaba muy débil, deteriorado, pero claramente iba en recuperación y finalmente salió del hospital, se salvó. Eh, en esa época, cuando yo estuve viviendo en la ecoaldea aquí en 2020 en el sur de Chile, no sé cómo, pero no me acuerdo si fue Megavisión o Chilevisión, uno de esos dos canales de televisión se enteraron, que tampoco sé cómo se enteraron, que yo había atendido a un paciente a distancia, un paciente en México que estaba volando en fiebre y que lo habíamos recuperado y ya no tenía COVID. Entonces me hicieron una entrevista y salí en televisión hablando
sobre cómo la terapia del biomagnetismo podía ayudar al COVID. Después de esa entrevista, eh, me animé porque no me animaba en ese tiempo, estaba muy tímida y no quería que nadie me viera, me da vergüenza contar lo que hacía, pero hice una publicidad en Instagram ofreciendo mis servicios de biomagnetismo a distancia para cualquier persona que estuviese con COVID y estuviese necesitando ayuda. Y pasó algo bien particular y fue que Instagram me bloqueó la cuenta y no estuve bloqueada ni una semana ni un mes, estuve años bloqueada. Mi cuenta no era posible hacer publicidad y Instagram me acusó de que era una estafa porque no existía tal cosa como la sanación a distancia. Les estoy hablando que como esto había ocurrido a principios de abril. Hola, Ale. Hola Tocaya, bienvenida mi amor. Eh, entonces, como esto había ocurrido, el doctor Goy, ¿cierto?, había hecho esta declaración a fines de marzo. Yo la primera quincena de abril atendí a este paciente en México. Por ahí, por el 15 de abril, fue que me hacen esta entrevista, más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero es como una referencia. Por ahí me hacen la entrevista, entonces yo como a fines de abril, ponte tú que hago esta publicidad y ahí me bloquean la cuenta y me acusan de que yo soy una mentirosa y una estafadora porque no existe tal cosa como las sanaciones a distancia. Bueno, hoy día las redes sociales están llenas de personas ofreciendo sanación a distancia y a nadie le bloquean la cuenta ni le dicen que es una estafadora. Pero bueno, me ocurrió eso por estar diciendo cosas que eran contrarias a la política pública de ese entonces. Ale, mi amor, tienes que silenciar tu teléfono porque si no nos distraes. Ok, disculpa, No se problema. me, se me había ido. Ya, gracias. Bien, ahora que les conté entonces estos dos casos, uno en México y uno en el sur de Chile, cuéntenme, ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre biomagnetismo, sobre COVID, sobre la formación? ¿Quieren contar algo? ¿En qué consiste la formación? O sea, me refiero, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto? Toda esa información te la mando por WhatsApp. Ah, bien. Tú estás en el chat, ¿cierto, Juana? Sí, sí, Ok, a través del chat te la voy a compartir, ¿ya? ok, Porque para ahí hay una saber. explicación muy detallada de toda la formación y de todo lo que incluye. Ya. Estoy viendo si encuentro fácil tu teléfono. No, no me aparece tu teléfono. ¿Me puedes tú, por favor, escribir un WhatsApp y yo te mando la información? Acá, aquí en el mismo. Pero no en el chat, sino escríbeme a mí. Ah, ya. ¿Sabes hacerlo? Si no, ponme en el chat, mándame PDF y yo te lo mando. Pongo mi número celular. Tú estás en el chat del webinar. Sí, Entonces, webinar biomagnetismo. eso, Sí. ahí en el mismo chat escríbeme, envíame PDF y yo te lo mando. Ah, ya, ok. Escríbelo ahí. Ya. Vicky me dio la impresión que tú querías decir algo en un momento. Sí, quería preguntar, cuando vos estabas atendiendo personas, probablemente, quizás, estoy suponiendo porque no lo sé,
algunas de esas personas estaban vacunadas y esas otras no. ¿Eso interfería en lo que salía, digamos, o quizás en el proceso de sanación de las personas? O sea, para efectos del biomagnetismo, en- yo no tenía, no había diferencia entre una persona vacunada y no vacunada, porque lo que me ocurría a mí como terapeuta cuando yo atendía a estos pacientes que venían con diagnóstico de COVID, es que no todos realmente eran un COVID, porque para nosotros los biomagnetistas, el COVID es la suma de estas dos bacterias, o sea, de esta bacteria y este virus. Tiene que marcar coronavirus y Bordetella pertussis. Si tiene estas dos bacterias, o sea, esta bacteria y este virus, es un verdadero COVID. El paciente que yo atendí en México tenía coronavirus y tenía Bordetella. El paciente que estaba hospitalizado, que estaba muy grave en Concepción, también tenía coronavirus y tenía Bordetella. En cambio, otras personas que me tocó atender en realidad tenían SARS, síndrome agudo respiratorio, es decir, un cóctel de distintos microorganismos patógenos que generaban un cuadro respiratorio agudo. Con todos los cuadros respiratorios son muy parecidos, dificultades para respirar, dificultad, poca oxigenación en la sangre, fiebre, malestar, como síntomas como de neumonía, de resfrío, de estados gripales, de bronquitis, de tos, pero no todos eran COVID. Sin embargo, en la lista de gente que me llegaba con COVID era mucha, pero los que realmente tenían COVID, o sea, tenían la suma, lo que había dicho el doctor Goy, ¿cierto? Que era la suma de este virus y esta bacteria, eran pocas, no eran tantas. Entonces, y de esas personas que marcaba positivo COVID, me tocó atender personas que sí se habían vacunado y personas que no. Y la terapia no es que reaccionara mejor o peor porque se había vacunado o no. O sea, los imanes tú los pones y tienen un periodo de, como un tiempo en que el cuerpo necesita para reaccionar a la terapia. Y eso en todos los pacientes era más o menos igual. No, no tenía que ver con vacuna o no. Bien, no, solo me imaginaba, sin saber, que quizás la vacuna interfería para peor, digamos, o que hacía más lento el proceso, o no sé, algo X, o para mejor o para peor, o sea, no, sin ningún juicio tampoco, pero digo, pensé que había alguna diferencia que pudieras haber notado. O sea, con los pacientes no. En lo que noté una diferencia fue en mi ciudad. Y es que de pronto, en todos los lugares, como públicos, como el metro, incluso lo vi en colegios y en hospitales, como en distintos lados. Después que empezaron a vacunar a la población, empezaron a poner unas cajitas de electroshock, así como en, qué sé yo, en todas las oficinas públicas hay un extintor por si acaso hay un incendio, como prevención, apagar un incendio. Lo que me llamó mucho la atención era, bueno, ¿y por qué en todos lados están poniendo este aparato para hacer electroshock, para sacar a alguien de un infarto? Me hice esa pregunta, me quedó ahí la duda. Y como les mostré hoy día, busqué en Google y Google dice, sí, existe relación entre la vacuna y el infarto al miocardio. No sé más. Ale, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? O Vicky, ¿quieres hacer otra pregunta más? ¿Te quedó otra duda?
Gracias. Quería saber eso. Me quedé pensando en si esas personas relacionaban, mejoré por la terapia del biomagnetismo o mejoré por la medicación. Como hay veces que atiendo pacientes que hacen como dos cosas a la vez, como ir al médico tradicional y a la vez venir y probar cómo es la terapia del biomagnetismo, a veces como el último recurso y a veces por curiosidad. Y entonces termina como confiando en que fue el médico, quizás, o al revés, confiando en que fue el biomagnetismo. Bueno, aquí en los casos que me tocó atender, sobre todo en los casos hospitalizados, fue evidente que lo que resolvió el problema fue el biomagnetismo, porque era gente que estaba en el hospital, estaba con la oxigenoterapia, estaban en los tratamientos con corticoides y no salían del cuadro agudo en el que estaban. Y fue cuando empiezo a hacerles biomagnetismo que entonces las personas empiezan a sacarle los tubos de oxígeno y a mejorar considerablemente su salud y su eh, posibilidad de respirar, ¿cierto? Los síntomas cedían cuando les hacíamos biomagnetismo. Ahí se notaba el efecto, sí. Pero claro, el tema para mí en esa época era que estaba un poco bloqueada, o sea, no tenía ninguna posibilidad de hacer difusión de lo que estaba haciendo, o contar lo que estaba haciendo, porque me censuraron en las redes sociales. Y me pareció que eso no fue casualidad. Sin duda que no. O sea, otra gente siguió haciendo terapia y ofrecían servicio a distancia. Yo estuve un montón de años bloqueada, no podía. Daniela, hola corazón, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Buenas noches. Yo ayer también llegué un poquito tarde por el horario a la charla, pero la verdad que es muy interesante el biomagnetismo. Justamente hace un tiempo que me viene resonando y bueno, me gusta todas estas terapias alternativas. Em, eh, no me vacuné durante el COVID, así que bueno, busqué otras alternativas como para cuidarme bueno, y estar mejor, porque me parecía que todas esas vacunas e inyecciones eran como un montón de cosas de metales pesados y no tenía confianza para hacerlo. Pero me imagino cómo estuviste vos ese tiempo, perseguida y obviamente censurada con algo tan mágico ahí que es el uso del biomagnetismo, que bueno, hace un par de meses que vengo investigando y justo salió acá en el grupo de Menta en la charla y dije, me voy a sumar. Bueno, gracias. Bienvenida, hermosa, muchas gracias. Te cuento que voy compartiendo las grabaciones de los webinars que ya he dado. eh, Así que si te perdiste alguno de las anteriores, ahí a través del chat vas a poder eh, tener acceso y mirarlas. Voy a compartir Bueno, el link de la playlist también, para que puedas ah, mirar ahí todas las charlitas que hay. buenísimo. Les voy a compartir también la playlist de la ronda anterior de webinars que hice antes de ir a Costa Rica. Ahí hice como 10 webinars. Ahí son otros temas, ahí hablé de otras cosas, pero pudiera ser interesante para ustedes también oír ahí cómo ayuda el biomagnetismo en esas distintas dolencias. Bueno, Juana, te invito a que tú y yo hablemos por privado para explicarte más sobre esta formación. Eh, Ah, eso también me interesa, perdón, el Dime. tema de la formación, porque, no sé, me ha estado resonando un montón la palabra de la terapia biomagnetismo
y la verdad que es muy interesante. Ya, miren, voy a dar una explicación como general. ¿Les parece? Eh, Primero quiero contarles que yo no sé si voy a dar de nuevo esta formación. Lo expliqué ayer. Mis maestros me están pidiendo que el próximo año enseñe otra cosa. Entonces, yo no sé si el próximo año voy a volver a dar esto, ¿ya? Eh, yo estoy enseñando en este momento biomagnetismo desde cero. Puedes no ser terapeuta y te voy a enseñar todo, absolutamente todo. ¿Y cómo lo hago? Combino un pedazo presencial y un pedazo online. La parte presencial dura 3 días, es un intensivo de 3 días, tenemos 8 horas diarias de clase y ahí te enseño toda la parte práctica, ¿ya? Luego de eso, continuamos 6 meses en clases online, una vez por semana, 2 horas. Al igual que estos webinars, esas clases quedan grabadas, con la diferencia que no son públicas y solo tienen acceso los alumnos. Pero los alumnos tienen acceso ilimitado a esas clases, porque en esas clases a veces, por ejemplo, hacemos análisis de caso y hablamos de una patología en particular y quizás tú pasaron varios años y no te tocó un paciente así, el día de mañana te toca un paciente así, bueno, es bueno que tengas acceso a esa clase. Entonces, esas clases son para ti, son de acceso ilimitado para los alumnos, ¿ya? No es que vas a tener acceso solamente durante esos 6 meses, eso es lo que te quiero decir, que van a ser material de consulta para ti, apoyo. Durante esos 6 meses, yo te voy a apoyar con una comunidad privada y en esa comunidad privada yo brindo literal asistencia 24/7. Y aquí la Vicky, que fue mi alumna, está por titular, se puede dar fe de que es así, de que no importa a qué hora me escriban o qué día de la semana me escriban, yo siempre me hago el tiempo para responder. Si no te respondo al tiro, es porque estaba ocupada y no podía, pero en cuanto puedo, voy respondiendo todas las preguntas, porque todas las preguntas nos ayudan a que todos aprendamos. Quizás a ti se te ocurre una pregunta que a otra persona no se le había ocurrido, pero esa información le sirve también a otro. Entonces, todo eso va quedando registrado en el grupo de WhatsApp para que todos se vayan enterando. Entonces, a través del grupo de WhatsApp yo le brindo asistencia a todos 24/7, pero además yo me preocupo de cada alumno en particular y entonces le brindo acompañamiento personalizado a cada persona, en lo que cada persona vaya necesitando. Algunas personas, por ejemplo, les cuesta un poquito más entender el tema de los pares biomagnéticos, y entonces los apoyo en eso. Hay otras personas que lo entienden, pero a la hora de atender pacientes se sienten inseguras y necesitan que las apoyen para tener seguridad, entonces las apoyo en eso. En lo que cada persona necesite ser apoyada y que yo la acompañe, yo me preocupo de brindarte ese acompañamiento porque mi idea no es enseñar por enseñar. Yo lo que deseo es formar biomagnetistas profesionales, que cualquier persona que estudie conmigo sea capaz de hacer lo mismo que hago yo, y que seas muy buena en esto. Entonces yo te acompaño y me aseguro que aprendas, me aseguro que llegues a ejercer, no te dejo sola. Los cursos que existen te entregan la información de los pares biomagnéticos y luego se olvidan de ti, tú tienes que ver cómo pones todo eso en práctica. Yo no hago eso, yo te acompaño, yo te motivo a que tú hagas tu práctica profesional y yo soy tu tutor de práctica, yo te voy asesorando y apoyando con los distintos casos que se te presenten, incluso a veces si lo necesitas me puedes hasta llamar por teléfono para ayudarte con una paciente o si te toca un caso muy complicado, también me lo puedes derivar para que yo te apoye. O sea, de verdad que cuando digo asistencia 24/7 y digo acompañamiento terapéutico, es así, es súper personalizada la formación que yo doy porque me quiero asegurar de que en verdad aprendas. Ahora, además de esto, yo les voy a entregar un par de imanes profesionales
para que puedas empezar a practicar desde el primer día. Te voy a entregar un manual digital donde está toda la información que enseñaba el doctor Boyce. Y yo no entrego certificados de participación, sino que cuando terminan los 6 meses, yo te evalúo. Hacemos una prueba teórica práctica y si tú apruebas, entonces yo te entrego un diploma de que tú eres biomagnetista. Eh, lo principal es la parte online. Entonces, si alguien por alguna razón no puede asistir a lo presencial, no hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo y yo te enseño en una clase aparte lo que enseñé de manera presencial. De hecho, en la misma generación de la Vicky, hay una persona que ahora se está titulando de biomagnetista y que no pudo asistir al presencial. No fue ninguno de los 3 días porque no podía, estaba en otra parte del país, tenía que trabajar, en fin, no pudo asistir. Y sin embargo, ella se está titulando igual de biomagnetista y le va bien con los pacientes, tiene buenos resultados. Así que puedo también apoyarte en eso. Y como no voy a, como es poco probable que dé pronto de nuevo esta formación, estoy brindando muchas facilidades de pago. Así que quien quiera estudiar, solo, lo único que tiene que hacer es escribirme y nos ponemos de acuerdo para conversar y llegar a un acuerdo ahí sobre el tema del pago. Este curso, que dura 6 meses y que tiene todo esto que te he dicho, las clases presenciales, los 6 meses de clase online, todas las grabaciones ilimitadas, la comunidad privada, la asistencia 24/7, el acompañamiento terapéutico, la práctica profesional, la tutoría de práctica, el imán, el par de imanes, eh, ¿y qué me falta decir? Bueno, si se me olvida algo, pero todo eso que he dicho, que son hartas cosas, todo eso tiene un valor final de $750 o 750.000 pesos chilenos, que puedes pagar en 4 cuotas. Eh, Estoy pensando en hacer algún tipo de oferta relámpago el último día o penúltimo día de estos webinars, o sea, el fin de semana. Y la razón por la que estoy pensando hacer eso es que varias personas que me habían solicitado que les reservara un cupo en la preventa, porque hice una preventa en el año 2025 donde ofrecí algunos cupos a un valor rebajado, en vez de 750 que fueran 550. Pero esas personas no cumplieron su palabra y me dejaron botada. Entonces estoy pensando seriamente en abrir de nuevo esos cupos y dar la posibilidad que a quien se inscriba antes que terminen estos webinars pueda acceder a ese valor. Y no tengo ningún problema en que si necesitan más cuotas, bueno, háblame y nos ponemos de acuerdo. Yo lo único que pido es compromiso, respeto y que cumplas tu palabra. Si me dices que vas a pagar de una cierta manera, que lo hagas. A mí me interesa enseñar. Eso es lo que me gusta hacer. Ahí, Daniela, no sé si te quedó claro todo lo que involucra esta formación, si quieres que te explique algo más. Sí, sí, ahí pude ver un poquito más acerca ahí de lo que explicaste vos con el tema de la formación. La verdad que muy, muy interesante. Em, bueno, vos estás, acabo de ingresar al grupo, porque yo esto lo vi en una publicación de Menta en otro grupo y acabo ahora de ingresar al grupo ahí de biomagnetismo. Cualquier cosa ahí ya te escribo para consultarte bien sobre el tema de los horarios y las fechas y bueno, y ver el tema ahí más que nada de cómo quedaría por ahí el cambio. Más que nada eso, el cambio argentino para... Las clases en Argentina son 3, 4 y 5 de abril presenciales. O sea, falta muy poquito. ¿Y en dónde serían las clases? Lo vamos a realizar en un centro holístico en Belgrano, en Capital Federal. En Capital. Ujú. Perfecto.
Juana, en el caso de Santiago, o sea, en caso de Chile, el curso presencial va a ser en Santiago, en un centro de eventos en la comuna de Maipú, a muy poquitas cuadras del metro, así que es muy fácil llegar. Los días 17, 18 y 19 de abril, viernes, sábado y domingo. Si tú quisieras venir, ahí podemos contactar con la misma persona del centro de eventos a ver si a alguien que venga de fuera de Santiago le consigue alojamiento. Un poco difícil porque tengo un viaje de un grupo que vamos a Río de Janeiro Ah, y, qué bien que vas a viajar. y también tengo que ir por 2 semanas a que nace un nieto a fines de julio a Santiago. Ok, Entonces van a ser 2 viajes ahí que un poco difícil, y además yo trabajo, entonces un poco difícil que pueda viajar. ok. Bien. Con respecto a lo otro, lo voy a pensar. Bueno, claro que sí. Piénselo Está nomás. todo muy bien y está bueno el precio, todo. Está bastante conveniente por todas las facilidades que presenta. Sí, la idea es entregar todas las herramientas posibles y el apoyo para que las personas puedan realmente transformarse en un biomagnetista. Les contaba, de hecho, ayer a las personas que estuvieron en este webinar que mis alumnas, por ejemplo, de Argentina, al principio no se sentían biomagnetistas, les costó tomar un poquito de confianza, pero a través de este mismo curso, de esta formación, las fui apoyando y fuimos conversando para que cada una de ellas tomara la confianza, se sintiera cómoda al atender a un paciente y hoy día se peinan. Sí. Pueden atender sin problema. Se ríe ahí la Vicky.